El eco de las luces apagadas. Dicen que en ciertos pueblos de México las desapariciones no comienzan con gritos, sino con un silencio tan profundo que parece tragarse la vida. Yo me llamo Mariana y llegué a un lugar perdido entre montes y polvo para investigar los casos de personas que se habían desvanecido sin dejar rastro. Las casas estaban cerradas, incluso de día, y las ventanas tenían cortinas gruesas, como si el sol fuera un intruso peligroso. Nadie quería hablar conmigo. Solo repetían que al caer la noche, las luces debían apagarse y que quien desafiaba esa regla se convertía en un recuerdo sin nombre. Yo creí que era superstición, una advertencia nacida del miedo colectivo, pero en el fondo algo oscuro vibraba en el aire, algo que hacía temblar mis manos cada vez que el viento soplaba entre las calles vacías. La primera noche me alojé en una posada vieja, donde el dueño evitaba mirarme a los ojos. Me pidió que no encendiera ninguna lámpara después del anochecer y que si escuchaba pasos afuera, no respondiera. Su voz temblaba como si hablara desde una herida abierta. Cuando cayó la oscuridad, sentí que el pueblo entero contenía la respiración. Apagué la luz, pero dejé la vela cerca, desafiando en secreto la advertencia. Entonces llegó ese sonido. No eran pasos comunes, eran lentos, arrastrados, como si caminaran desde otro tiempo. Se detuvieron frente a mi puerta y un susurro pronunció mi nombre con una ternura imposible, la misma voz que había escuchado en mis sueños desde que acepté aquel trabajo. Sonaba igual que la voz de mi madre desaparecida. Mi corazón se desgarró entre el miedo y la esperanza. Encendí la vela. La flama iluminó la habitación y afuera todo se volvió espeso, como si la oscuridad hubiera tomado cuerpo. A través de la rendija vi siluetas sin rostro de pie en la calle, una multitud inmóvil que parecía hecha de sombra y polvo. No tenían ojos, pero sentí su mirada clavándose en mi alma. De pronto comprendí que aquellas figuras no pedían ayuda. Esperaban que alguien las mirara, que alguien confirmara su existencia atrapada. Y cuando lo hacía, ya no podía volver atrás. La puerta comenzó a vibrar, no por golpes, sino por un rumor profundo que parecía surgir del suelo del pueblo mismo. Las voces se multiplicaron, diciendo nombres, repitiendo promesas rotas, contando historias de personas que caminaron una noche con las luces encendidas y nunca regresaron. Cada palabra tenía el peso de un dolor que no había encontrado justicia. Sentí que mis recuerdos se aflojaban, que mis pensamientos se llenaban de un frío antiguo. Quise apagar la vela, pero mis manos no respondieron. La llama creció, no con luz cálida, sino con un resplandor enfermizo que reveló algo aún peor. Dentro de la habitación comenzaron a dibujarse sombras que no eran mías. Se movían en las paredes como manos invisibles buscando una salida. La voz de mi madre volvió a llamarme, pero esta vez ya no sonaba como la recordaba. Era hueca,
vacía, arrastrada por un eco interminable. Me dijo que nadie desaparece porque sí, que aquí las almas eran obligadas a permanecer, retenidas por el silencio de los vivos, por la indiferencia, por el miedo a nombrarlas. Comprendí que aquel pueblo era una herida abierta que jamás cicatrizaba. Las luces eran la frontera, el límite entre quienes aún podían huir y quienes estaban condenados a pertenecer a la noche. En ese instante, las sombras cruzaron el umbral. Sentí un frío que me atravesó los huesos y mis pensamientos comenzaron a desvanecerse como ceniza en el aire. Mi nombre dejó de sonar dentro de mí. Ya no supe quién era, solo sentí la necesidad desesperada de que alguien más encendiera una luz, de que alguien más cometiera el mismo error. Ahora camino entre las calles silenciosas, invisible y atada al eco de las luces apagadas. Cuando llega la noche y una lámpara se enciende por curiosidad o desafío, me acerco y susurro con suavidad, prometiendo consuelo, prometiendo respuestas. Y cuando la flama crece y la mirada de alguien se cruza con la mía, el pueblo respira hondo y una nueva sombra se queda para siempre conmigo. Y mientras la noche avanza como una marea oscura sobre los tejados y el viento arrastra los nombres que nadie se atreve a pronunciar, siento como algo más profundo despierta bajo la tierra reseca. Un latido antiguo que reclama más almas, más silencios, más miradas que se apagarán para siempre. Sé que pronto volverá a encenderse una luz prohibida. Sé que otra vida temblará ante mi voz. Y en ese instante final, cuando el último destello se derrita en la sombra, el pueblo entero sonreirá en silencio. Porque aquí las desapariciones no terminan. Aquí la noche siempre encuentra a quien llevarse. La ruta de las voces perdidas. Esa noche comprendí que en los caminos silenciosos de México, las desapariciones no son solo ausencias, sino heridas abiertas que respiran en la oscuridad. Me llamo Lucía y viajaba hacia un pequeño pueblo rodeado de cerros polvorientos, un lugar del que muchos hablaban en susurros, porque allí la gente se desvanecía sin dejar rastro. El chofer de la combi evitaba mirar por los espejos y repetía en voz baja que algunas carreteras guardan memoria, que recuerdan cada grito y cada paso perdido. Yo pensaba que exageraba, pero cuando el viento comenzó a golpear las ventanillas como dedos desesperados, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Decían que las almas desaparecidas seguían caminando, atrapadas entre el asfalto y la tierra reseca, buscando a quien escuchar. A medida que avanzábamos, la señal del teléfono se desvaneció y una neblina densa cubrió la ruta, como si alguien la hubiera tejido para ocultar lo que venía. El motor comenzó a toser y se detuvo en medio de la nada. El chofer murmuró una oración y me pidió que no bajara, que en ese sitio el silencio era una trampa. Pero yo escuché
un susurro que pronunciaba mi nombre con una dulzura imposible, como si fuera la voz de mi hermana perdida hacía años, y abrí la puerta. El aire olía a polvo antiguo y a miedo. Frente a mí se extendía la carretera vacía, pero sobre el pavimento aparecieron huellas que brillaban con un resplandor tenue, marcadas por pasos invisibles que avanzaban lentamente hacia el desierto. Cada huella iba acompañada de un lamento apagado, como si cada paso contara una historia que nadie quiso oír. Seguí aquel rastro con el corazón golpeando en mi pecho. Las voces empezaron a multiplicarse. Algunas suplicaban ayuda, otras gritaban nombres, otras repetían promesas que jamás llegaron a cumplirse. Me hablaban de personas que salieron a trabajar y nunca volvieron, de mujeres que fueron tragadas por la noche, de familias que esperaban sin respuesta. Sentí que cada palabra se adhería a mi piel como un frío interminable. De pronto vi figuras borrosas a los lados del camino, sombras altas que se movían lentamente, como si caminaran en un tiempo diferente. No tenían rostro, pero podía sentir sus miradas atravesándome. Una de ellas se acercó tanto que pude distinguir una silueta femenina con el cabello flotando, y escuché claramente su pregunta, una pregunta que no pude soportar. ¿Por qué nadie regresa por nosotras? Intenté responder, pero mi voz se quebró y fue absorbida por el viento. Entonces comprendí la verdad terrible. Ese lugar no contaba historias, ese lugar elegía testigos. Intenté volver a la combi, pero la carretera detrás de mí ya no existía. El asfalto se había convertido en una franja interminable que se extendía hacia la nada, y las voces comenzaron a rodearme, a repetirme que ahora yo también pertenecía al camino. Sentí mis pies moverse sin voluntad, marcando nuevas huellas junto a las otras. El miedo se transformó en un vacío inmenso, y supe que mi nombre pronto sería pronunciado como un susurro más en la noche. Antes de perderme por completo, comprendí que las desapariciones no terminan cuando el cuerpo se esfuma. Continúan en cada memoria que se niega a mirar, en cada silencio impuesto, en cada verdad enterrada bajo la tierra seca. Ahora camino sin descanso, y cuando la neblina baja sobre la ruta, me acerco a los vehículos detenidos y llamo suavemente, esperando que alguien me escuche, esperando que alguien tenga el valor de no seguir adelante, porque en estas carreteras nadie desaparece realmente, solo cambiamos de lado. Pensé que aún podía resistirme, que si cerraba los ojos y pronunciaba mi propio nombre con fuerza, tal vez lograría romper el hechizo. Pero las voces se deslizaron dentro de mi cabeza como raíces negras y comenzaron a hablar con mi propia voz, imitándome, burlándose, prometiéndome un regreso que jamás llegaría. Sentí cómo mis recuerdos se debilitaban, cómo el rostro de mi familia se desdibujaba hasta volverse un murmullo distante, y comprendí con un terror insoportable que para sobrevivir en aquel camino, primero debía olvidar quién era. Quise gritar, pero el grito se convirtió en un eco interminable que se mezcló con los demás, y supe que ya nadie podría distinguirme del resto. Comprendí entonces la condena más cruel de todas. No solo estaba perdida,
sino que debía ayudar a perder a otros. Cada nuevo viajero significaba otra voz atrapada y otro recuerdo que se desvanecía para siempre en la tierra reseca. Las sombras celebraban en silencio, mientras el miedo del recién llegado se mezclaba con el mío. Y supe que el camino crecería con cada paso que lograra robar. El horror no terminaba con la desaparición, comenzaba allí, extendiéndose como una herida interminable sobre el país, invisible y viva, alimentándose del silencio. La casa donde nadie regresa. Me llamo Aurelia y todavía puedo sentir el olor a tierra húmeda y polvo quemado de aquel pueblo perdido en el norte de México. Un lugar marcado por historias de desapariciones que nadie quería contar en voz alta. Llegué siguiendo el rastro de mi primo, quien había salido una noche y jamás volvió. Y todos repetían la misma frase, con un miedo antiguo en la mirada. Dicen que la casa en la loma llama a los que buscan respuestas y que quien cruza su puerta deja de pertenecer al mundo de los vivos. Yo no creí en murmullos ni maldiciones, pero el silencio del pueblo pesaba como una lápida sobre el pecho. Las calles estaban vacías aún al caer la tarde, y los perros evitaban mirar hacia la colina, como si pudieran ver algo que nosotros no. Cuando pregunté por la casa, los habitantes bajaron la vista y cerraron sus puertas sin decir palabra. Solo una anciana habló conmigo, con una voz tan frágil como un hilo a punto de romperse, y me dijo que los desaparecidos no se pierden, sino que son llamados. Esa palabra se quedó girando en mi mente como un eco de pesadilla mientras subía la colina envuelta en un viento áspero que parecía susurrar nombres olvidados. La casa era grande, antigua y cubierta de grietas, con paredes que parecían respirar lentamente. Sentí un estremecimiento al tocar la puerta, pero al hacerlo se abrió sola, como si hubiera estado esperándome. Dentro no había muebles ni huellas de vida, solo un pasillo largo que se hundía en la penumbra y un extraño murmullo que parecía brotar de las paredes. Avancé despacio, con el corazón golpeando como un tambor de guerra, y entonces lo escuché. Mi nombre, pronunciado con una suavidad dolorosa, la misma voz de mi primo, pero deformada por el eco. Quise responder, pero mis palabras se ahogaron en el aire espeso. A medida que caminaba, el murmullo se transformó en un coro de voces. Algunas lloraban, otras llamaban a sus madres, otras pedían justicia. Sentí que el piso latía bajo mis pies, como si la casa tuviera corazón propio. Las paredes comenzaron a mostrar sombras alargadas, figuras humanas que se movían lentamente, atrapadas en un espacio sin tiempo. Una de ellas se acercó tanto que pude distinguir su rostro incompleto, como si estuviera hecho de polvo y recuerdos rotos. Me miró sin ojos y comprendí que era alguien que había desaparecido allí mismo, alguien que nunca encontró salida. Intenté retroceder, pero el pasillo detrás de mí ya no existía. Solo quedaba un túnel de oscuridad que respiraba conmigo.
La casa susurró otra vez mi nombre, pero esta vez lo dijo con mi propia voz, burlándose, imitando mis pensamientos. Sentí mis recuerdos desvanecerse como hojas arrancadas por el viento. Vi la sonrisa de mi familia diluirse. Vi el rostro de mi primo mezclarse con las sombras hasta desaparecer. Comprendí con un terror insoportable que la casa no guardaba a los desaparecidos por accidente, los alimentaba, los absorbía para no morir nunca. Cada alma perdida se convertía en ladrillo, en susurro, en paredes que crecen y se multiplican. La última habitación se abrió ante mí como una boca enorme y oscura. Dentro había un círculo de sombras inmóviles y en el centro una mancha de luz enferma que latía como un corazón impuro. Las voces me dijeron que nadie regresa porque nadie recuerda quién es después de entrar. Mi cuerpo quiso correr, pero mis pasos se quedaron quietos, como si el suelo hubiera atrapado mis huesos. Sentí que la casa me tragaba, no con violencia, sino con una suavidad cruel, prometiendo descanso, prometiendo respuestas que jamás llegarían. Y ahora sé la verdad que nadie en el pueblo se atreve a decir. Yo sigo dentro de la casa, caminando eternamente por sus pasillos, que se alargan con cada nombre que se pierde en México. Cuando alguien sube la colina buscando a un ser querido, me acerco despacio y susurro con voz dulce, imitando recuerdos, imitando esperanza. Y cuando dan un paso más, cuando cruzan el umbral creyendo que encontrarán la verdad, la casa sonríe en silencio. Y otro cuerpo se borra del mundo, mientras nosotros crecemos en la sombra y esperamos la próxima alma que se atreva a entrar. Y cuando la noche se derrama sobre la colina como un manto siniestro, y el viento golpea las paredes con un murmullo hambriento, siento como la casa late dentro de mí, exigiendo más voces, más nombres, más vidas que se disuelven en su oscuridad eterna, y comprendo con un horror infinito que algún día ya no habrá pueblo afuera, solo esta casa viva, devorándolo todo, mientras nuestras sombras celebran en silencio el último latido del mundo.